La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Bienvenidos nuevamente al curso La Fe de Jesús. Lección 4. Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Comienzo del pecado. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Según el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10 nos dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Según el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, la respuesta es: en el cielo, antes de la creación. Pregunta número 2, ¿en quién se originó el pecado? De acuerdo al libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17 nos dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿en quién se originó el pecado? De acuerdo al libro de Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17, la respuesta es: en un ángel llamado Lucifer. Pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17 nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17, la respuesta es: el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6 nos dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿en qué consistió el primer pecado? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, la respuesta es en la desobediencia. Consecuencias terribles del pecado. Pregunta número 5. ¿Qué es pecado? De acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿qué es pecado? De acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, la respuesta es infracción de la ley. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? De acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿a quién se somete el pecador? De acuerdo al libro de 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, la respuesta es al diablo. Pregunta número 7. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? De acuerdo al libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? De acuerdo al libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, la respuesta es la muerte. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo resistir a Satanás en nombre de Dios. De acuerdo al libro de Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Punto número 2. No debo transigir con el pecado. De acuerdo con Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Punto número 3. Debo vencer con la ayuda de Jesús. De acuerdo con el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37 nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un caminante se compadeció de una serpiente que yacía helada en la gélida mañana. La colocó en su pecho. Cuando el animal se reanimó, mordió a su bienhechor causándole la muerte. Nunca hay que jugar con el pecado, jamás darle cabida en nuestra vida. Siempre los resultados son nefastos y terribles. Mi resolución: procuraré, con ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias te damos porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra. Gracias porque ahora podemos comprender y entender cómo se originó el pecado y por qué existe el pecado en nuestra tierra. Pero también gracias te damos porque no nos has dejado a ciegas y en tinieblas, en la oscuridad, en cuanto a la realidad del pecado. Te pedimos que en este momento seas tú con nosotros y que nos ayudes a comprender y a conocerte cada día más, a fin de poder honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siguiente lección. Lección número 5. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿En qué consistió el plan de salvación? ¿Cómo aseguró Jesús nuestra salvación? ¿Cometió Jesús algún pecado? No pierda el estudio de la próxima lección. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación.